Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Permítanme contarles lo que el dinero compró en esta historia. En orden, compró el silencio de una joven de 19 años por unas 4 horas, que es lo que tardó un equipo de seguridad en desbloquear todos los teléfonos de esa casa y borrar todos los vídeos del pasillo. Compró una ambulancia privada en lugar de una municipal, para que no hubiera grabación de despacho. Compró a un médico en una clínica a 40 minutos de distancia que escribió caída en un formulario de ingreso. Compró el contrato de una proveedora de banquetes para los próximos 18 meses con la condición de que una mujer llamada Verónica dejara de contestar su propio teléfono. Le compró a un detective de la policía municipal una tarde fácil y una frase, sin testigo denunciante, que cierra un archivo sin que nadie tenga que mentir por escrito. 2 años antes, le había comprado a otra chica un acuerdo, un departamento en otro estado y un párrafo que firmó a los 19 años dentro del cual ha estado viviendo desde entonces. El dinero. Compró todo eso en una noche y fue barato y funcionó. Y si ustedes son el tipo de personas que piensan que el mundo es justo, quiero que analicen lo bien que funcionó. Soy Nathan. Aquí está lo único que el dinero no pudo comprar esa noche. Y la razón por la que quería contarles esto es que había un formulario, un simple formulario del gobierno con un número y una casilla para una fecha. Y el hombre con el que estaban tratando estaba legalmente obligado a llenarlo. No necesitaba permiso. No necesitaba un abogado. No necesitaba que ni una sola persona en ese municipio fuera valiente. Necesitaba 9 minutos y una conexión a internet que funcionara. Francisco Navarro estaba en la camioneta afuera de un hospital en el municipio de San Marcos cuando sonó el teléfono con un número que no conocía y la voz de un hombre dijo amablemente: «Señor Navarro, mi nombre es Tadeo Velasco. Creo que nuestros hijos tuvieron una noche desafortunada». Francisco tenía 47 años. Había pasado 22 años en el Ejército Mexicano, los últimos 14 como agente especial de contrainteligencia y luego como suboficial, lo que significa que toda su vida profesional se había basado en una sola habilidad: sentarse en una habitación con alguien que te está mintiendo y no dejarle ver el momento en que dejas de creerle. Lo había hecho en Michoacán y lo había hecho en una oficina de una plaza comercial en Jalisco. Y se lo había hecho 2 veces a hombres cuyo trabajo era hacérselo a él. Así que escuchó toda la arquitectura de esa frase. Nuestros hijos. Una noche desafortunada. Dentro del edificio a sus espaldas, su hija Tomasa estaba en una camilla con la mandíbula inmovilizada en 3 partes y un médico residente le explicaba con voz lenta que no comería alimentos sólidos hasta octubre. Siga, dijo Francisco. Quiero decir primero que estoy consternado, dijo Tadeo Velasco genuinamente. Consternado. Mi hijo tiene un problema y yo no he sido el padre que debía haber sido al respecto. He estado al teléfono sobre esto durante 2 horas y quiero solucionarlo esta noche. No en 18 meses de declaraciones que destrozarán a su hija peor que cualquier cosa que haya sucedido en mi casa. ¿Dónde está él? Está con su abogado. Señor Navarro, escúcheme. Voy a ser muy directo con usted. Porque creo que es un hombre directo. El dinero hace que esto desaparezca. Simplemente lo hace. No es una amenaza. Es aritmética. Diga una cifra o retírese. Y corra el riesgo con un municipio que tiene un retraso de 2 años y un fiscal que conozco desde que estaba en la Facultad de Derecho. Una pausa. Yo tomaría. ¿La cifra? Francisco miró las puertas del departamento de urgencias. Un hombre en ropa de
Quirófano salió, encendió un cigarrillo, miró al cielo. Señor Velasco, dijo, no tiene idea de con quién está hablando. Tiene 10 minutos para entregarlo en la oficina de la policía. 10. Hubo un silencio en la línea. Y luego Tadeo Velasco empezó a reírse. No. Cruelmente, casi con calidez, de la manera en que un hombre se ríe de un perro. Que ha aprendido a abrir una puerta. Oh, dijo, Dios, está bien, 10 minutos. Y colgó. 9 minutos después, el teléfono de Francisco volvió a sonar. Y la voz del otro lado no era la de Tadeo Velasco. Era una mujer, y no respiraba bien. Señor Navarro, mi nombre es Catalina Ríos. Represento a la familia Velasco, y necesito saber exactamente qué es lo que acaba de hacer. Para explicar lo que acababa de hacer, tienen que entender a qué se dedicaba. Francisco Navarro. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. Cuando se retiró del servicio activo, Francisco hizo lo que muchos agentes de contrainteligencia hacen, que es descubrir que el mundo exterior casi no tiene idea de qué hacer con ellos. No era un guardaespaldas. No era un investigador privado. Lo que era precisamente era un hombre que entendía las reglas que rigen cómo se guardan los secretos dentro de las empresas privadas. Y hay toda una industria construida sobre esas reglas. Discretamente en los complejos de oficinas a lo largo de las autopistas de la Ciudad de México, cualquier empresa que quiera trabajar en programas clasificados tiene que poseer algo llamado acreditación de seguridad de la instalación. Para mantenerla, la empresa nombra a un oficial de seguridad de la instalación, establece un programa contra amenazas internas y acepta un libro de reglas del que la mayoría de los mexicanos nunca han oído hablar. Y una de las líneas menos glamorosas y más importantes en ese libro de reglas dice, cuando un empleado con autorización hace algo que afecta su confiabilidad, juicio o integridad, un arresto, un incidente violento, uso de drogas, contactos en el extranjero no reportados, colapso financiero, un intento de coerción, la empresa debe reportarlo de inmediato por escrito al gobierno, no a la policía, sino al propio servicio de seguridad del gobierno. Y el reporte no es discrecional y no le importa quién sea el padre del empleado. Francisco y su socio Juan Corona, un agente especial retirado de la Fuerza Aérea, con problemas de cadera y una memoria increíble, dirigían una firma de 2 personas que las empresas contrataban para auditar esos programas. Entraban por 6 u 8 semanas, leían todo, entrevistaban a todos y escribían un informe que le decía a un contratista de defensa exactamente en qué parte su postura de seguridad era una ficción. Era un trabajo sin ningún glamour que pagaba bien y los hacía extremadamente impopulares de una manera muy específica. Vale la pena contarles cómo era realmente Francisco en ese trabajo porque explica el resto. Había sido un soldado decente y un agente inusual. La parte inusual era que no disfrutaba de la confrontación, lo cual en esa línea de trabajo es más raro de lo que pensarían. Los hombres que aman la sala de interrogatorios suelen querer una confesión. Francisco quería un registro. Una confesión puede ser retractada, y de todas formas, la mitad de ellas son falsas. Y las que son verdaderas salieron de una habitación donde alguien estaba asustado, de lo cual un abogado defensor sacará provecho durante un año. Un registro es aburrido y no cambia. En 2011, había trabajado en un caso que moldeó todo lo que vino después. Un empleado de un contratista en una instalación en el desierto había estado pasándole horarios de mantenimiento a un hombre que creía que era periodista. No. Era espionaje de película. Era un hombre solitario de 50 años al que le gustaba que le hiciera preguntas a alguien que parecía impresionado por él. Todos los superiores querían una resolución rápida y ruidosa. Francisco pasó 5
Semanas construyendo una línea de tiempo con registros de uso de gafetes. Registros de impresoras y capturas de cámaras de las puertas. Y cuando por fin se sentó frente al hombre, no lo acusó de nada. Puso 22 páginas sobre la mesa en orden y dijo, me gustaría que corrigiera cualquier cosa aquí que esté mal. El hombre leyó durante 11 minutos y luego dijo, está bien. Todo es correcto. Y ese fue el caso. Lo que Francisco sacó de eso no fue una técnica. Fue una convicción. Y es la columna vertebral de toda esta historia que la persona que lo ha escrito en orden y con fechas ya ha ganado cualquier argumento que aún no haya comenzado. Todo lo demás, indignación, amenazas, ventajas, favores, un buen abogado, esa. Lo que recurre la gente cuando no hizo eso. Trató de enseñárselo a Tomasa de la manera en que los padres intentan enseñar cualquier cosa, que es mal y de forma constante. Cuando la chocaron por detrás a los 17 años, él la obligó a fotografiar la placa del otro auto, la intersección y la hora en su propio teléfono antes de decirle una sola palabra al conductor, y ella puso los ojos en blanco tan fuerte que él pudo escucharlo. Cuando ella empezó el trabajo de proveedora de banquetes, le dijo que llevara un registro de sus horas en su propio teléfono porque una joven de 19 años y la dueña de un pequeño negocio recordarán el mes de junio de manera diferente. En septiembre, ella registró las horas. Esa nota con las marcas de tiempo de sus turnos es la prueba número 4 11 semanas antes de la fiesta. Habían sido contratados por Industrias Villarroel. Villarroel fabricaba entre otras cosas la sección de guía para un misil que las Fuerzas Armadas tienen en gran cantidad. El abuelo de Tadeo Velasco había iniciado la empresa en un taller de máquinas. Tadeo la había convertido en un negocio de 153 mil millones de pesos y el lado clasificado de ese negocio no era solo una parte de la empresa. Era toda la empresa, si quitabas la acreditación de seguridad de la instalación, lo que quedaba era un gran estacionamiento y mucha deuda. La contratación no había sido idea de Tadeo. Había sido del gobierno. Industrias Villarroel había reprobado 2 revisiones de seguridad consecutivas del gobierno, se le había asignado un plan de acción correctiva y se le había dicho, con la suave fraseología burocrática que significa que su existencia está en duda, que una evaluación independiente de su programa contra amenazas internas sería bien recibida. Francisco había entrado a ese edificio en marzo con una computadora portátil y una lista. Y en 9 semanas de lectura, un nombre seguía saliendo a flote de la misma manera que un cuerpo sale a flote en un lago. Leonardo Velasco tenía 24 años y ostentaba el título de vicepresidente de iniciativas estratégicas, lo cual no significaba nada, y una autorización de seguridad provisional, lo cual significaba muchísimo. Tenía una oficina que usaba tal vez 6 días al mes. También tenía en los propios registros de la empresa, si uno sabía cómo leerlos, 3 anomalías de gafete donde su credencial ingresó a un área restringida en horas en las que no tenía nada que hacer en el edificio. Un informe de viaje al extranjero que nunca había presentado para un viaje que sus propias redes sociales fechaban en febrero. 2 registros de gastos en un centro vacacional en un país cuyo servicio de inteligencia tiene un interés activo en la guía de misiles mexicanos, y un informe de incidente de seguridad de un empleado de menor rango presentado y luego retirado 11 días después a petición del propio empleado. Las 9 semanas que Francisco pasó dentro de Villarroel merecen ser contadas. Aparte porque en ese edificio es donde esto se decidió mucho antes de la fiesta. Una auditoría de amenazas internas no es emocionante. Te sientas en una habitación sin ventanas que te dan porque nadie la quiere y lees. Lees registros de visitantes e historiales de gafetes y los registros de finalización de capacitaciones. Lees los informes de incidentes y lo que es más importante, lees
Los vacíos, los informes que comienzan y se detienen, los que tienen un número de caso y ninguna resolución. Entrevistas a 40 personas que todas empiezan por decirte que el programa va de maravilla. Para la semana 3, Francisco conocía la forma del lugar de la misma manera en que conoces una casa en la que has estado por un tiempo de noche. El personal de seguridad era bueno y estaba desmoralizado. La oficial de seguridad de la instalación era una mujer competente a 2 años de jubilarse que había escalado los mismos 4 problemas durante 3 años y tenía una carpeta de sus propios correos electrónicos que le mostró en el día 9 con la calma inerte específica de alguien que ha estado esperando mucho tiempo a que una persona le muestre una placa y pregunte. Sin embargo, la cultura organizacional. La cultura organizacional era el hallazgo principal. Hay una pregunta que Francisco hace en cada entrevista y no se trata de seguridad en absoluto. Él pregunta, ¿qué le pasa aquí a alguien que escribe algo que resulta ser inconveniente? Obtienes una de 3 respuestas. La mayoría de las empresas dicen, nada. ¿Por qué? Una empresa con problemas dice. Depende. En Villarroel, 11 personas distintas, sin que se les pidiera, le contaron una versión de la misma historia sobre un hombre llamado Octavio Pérez. Octavio tenía 26 años y trabajaba en el control de documentos clasificados. En febrero, había escrito un informe de incidente porque un visitante había sido escoltado a un área restringida sin una solicitud de visita procesada. Nombró a la escolta porque ese es todo el punto del formulario y la escolta era Leonardo Velasco. 11 días después, Octavio retiró el informe. El memorando de retiro dice, el empleado determinó que la preocupación era ¿enfundada? Francisco lo entrevistó en la semana 5 en una sala de conferencias con una pared de cristal y Octavio Pérez respondió a cada pregunta en 4 palabras o menos y miraba hacia la pared de cristal aproximadamente una vez cada 90 segundos. Al final, Francisco cerró su computadora portátil y dijo, ¿sabe que tengo que escribir que usted lo retiró? Sí, señor. No voy a escribir por qué lo hizo porque usted no me lo ha dicho, y no escribo cosas que no puedo fundamentar. Puso una tarjeta sobre la mesa. Pero si alguna vez decide que quiere decirle a alguien el por qué, hágalo por escrito, póngale fecha y envíe una copia a su correo electrónico personal antes de enviárselo a cualquier otra persona. Octavio no tocó la tarjeta, pero tampoco la dejó sobre la mesa, y Francisco notó en qué bolsillo la guardó. Esa es toda la razón por la que hubo un rastro de papel en mayo en lugar de un rumor en julio. La reunión de mayo con Lorenzo Barrientos duró 18 minutos. Francisco había aprendido a presentar los hallazgos negativos temprano y en persona, no como cortesía, sino como táctica. Un abogado general corporativo que ha sido informado no puede después fingir sorpresa. Expuso 4 cosas. Las anomalías de los gafetes, los viajes al extranjero no registrados, el centro vacacional, el informe retirado, y Lorenzo hizo buenas preguntas durante 11 minutos, lo cual Francisco pensó después que fueron los últimos 11 minutos de honestidad ¿qué tuvo ese hombre? Luego Lorenzo preguntó cuánto tiempo tenía que esperar el borrador antes de convertirse en un informe. Y Francisco le dijo 30 días a partir del cierre y algo desapareció de la habitación. Francisco, dijo Lorenzo, ¿entiende lo que esto nos hace? Sí. Lorenzo cuadró las páginas, ¿qué es lo que hace la gente cuando está decidiendo? Déjeme llevárselo al presidente de la Junta. Ese es el siguiente paso correcto, dijo Francisco. Y eso era cierto. También fue, como resultó, el momento en que Industrias Villarroel eligió cómo iba a morir porque Lorenzo se lo llevó al presidente de la Junta el 6 de junio. Y.
Tadeo Velasco leyó 4 páginas sobre su hijo y dijo la frase que aparece textualmente en el informe final del gobierno. Manéguenlo internamente. Eso fue 7 semanas antes de que Leonardo Velasco le rompiera la mandíbula a Tomasa Navarro en una fiesta en la casa de su padre. No se puede entender lo que Tadeo Velasco hizo en esa llamada telefónica a menos que se entienda que para él fue generoso. Su abuelo había fundado Villarroel un taller de máquinas de 2 bahías haciendo soportes para cámaras de armas de fuego y había muerto con 300 empleados y una enfermedad cardíaca. Su padre la había hecho crecer y luego casi la perdió en los años 80. ¿Y Tadeo? Que tenía 29 años en ese momento, había hecho lo que la familia aún contaba en Navidad. Había volado a la Ciudad de México sin cita, se había sentado en un pasillo durante 2 días y había vuelto a casa con un subcontrato que lo salvó. Esa historia es la escritura fundacional de la familia y su moraleja es simple y, para ser justos, es verdad a medias. El mundo es un conjunto de habitaciones y el hombre que está dispuesto a sentarse en el pasillo logra entrar a la habitación. El corolario que extrajo de ello durante los siguientes 30 años es la parte que se pudrió. Si puedes entrar a cualquier habitación, entonces cada resultado es una habitación a la que aún no has logrado entrar. Lo que significa que cada cosa mala que te pasa es en el fondo una falla de acceso. Lo que significa que nada está simplemente mal, solo que aún no ha sido negociado. Había negociado mucho. En 1998, negoció un hallazgo ambiental sobre una pluma de solvente debajo de la planta vieja y lo convirtió en un acuerdo de monitoreo que hasta el día de hoy nunca ha requerido que excave nada. En 2006, negoció una queja laboral y la convirtió en un programa de capacitación. En 2014, negoció la oposición de un senador estatal y la convirtió en un edificio con el nombre de la madre del senador. Ninguno de estos fueron delitos. Ese es el punto que quiero señalar sobre él, porque un villano de caricatura no nos sirve de nada. Durante 30 años, Tadeo Velasco en su mayoría hizo cosas legales que funcionaron, y el músculo que desarrolló haciéndolas es el músculo que usó a las 11 de la noche cuando su hijo le rompió la mandíbula a una chica, y allí estaba Leonardo. El chico había sido ordinario a los 9 años e insoportable a los 17. Lo cual es una tragedia específica que el dinero provoca de manera muy eficiente. Había sido expulsado de 2 escuelas, ambas veces con una donación y una carta. Había sido arrestado una vez a los 20 años por una pelea afuera de un bar en otro estado, y el cargo había desaparecido de una manera sobre la que nadie en la familia había preguntado. Le habían dado un título a los 22 años porque su padre genuinamente creía que la responsabilidad lo calmaría, lo cual no es una teoría estúpida. Simplemente no es una teoría que se pone a prueba con una autorización de seguridad. Lo que el muchacho realmente aprendió en 24 años fue una lección que se le enseñó 1000 veces de 1000 maneras pequeñas. Que las consecuencias son algo que le pasa a otras personas. Y. Que el intervalo entre su peor momento y el momento en que alguien lo limpiaba siempre se mediría en horas. El 21 de junio, esa lección fue cierta durante unas 6 horas y media. Que es el tiempo más largo que había durado jamás. Esto es lo que deben saber sobre Tomasa porque ella no es un recurso de la trama. Tenía 19 años y acababa de terminar su primer año en una universidad estatal a 2 horas de distancia estudiando, de todas las cosas posibles, geología porque a los 15 años había llevado un martillo para rocas a un corte de carretera en un viaje familiar y nunca lo había superado. Divertida de una manera seca y sarcástica que a la gente le tomaba un minuto entender. Tenía las manos de su madre. Carmen Navarro había muerto 4 años antes, un derrame cerebral a los 41 años en una cocina sin previo
Aviso y sin posibilidad de discusión. Y en los 4 años transcurridos desde entonces, Francisco y su hija habían construido el hogar específico, cuidadoso y ligeramente incómodo que 2 personas construyen cuando la tercera ya no está. Tenían sus métodos. Se enviaban un mensaje de texto con un solo punto cuando llegaban a salvo a algún lugar. Ella se burlaba de él por la manera en que se estacionaba de reversa en cada espacio de estacionamiento. Ese verano, ella estaba trabajando para la empresa de banquetes de Verónica Montes, lo cual es un trabajo muy común para una joven de 19 años. Pantalones negros, camisa blanca, cabello recogido, cargar la bandeja, no hacer contacto visual, ser invisible. El 21 de junio, la empresa de Verónica Montes estaba trabajando en una fiesta en la Casa Velasco. La casa se asienta en unas 440 hectáreas en la parte occidental del municipio de San Marcos al final de un camino privado con una caseta de vigilancia, 200 invitados, un jardín con carpas, una banda traída en avión. Tomasa estaba trabajando en el interior, pasando bandejas por el largo pasillo de la planta baja, reabasteciendo desde una cocina de preparación en el ala de servicio. Alrededor de las 11, ella iba por el pasillo trasero con una bandeja vacía, y Leonardo Velasco estaba allí con 2 amigos y una botella. Las partes que no están en disputa, porque 11 personas finalmente las dijeron bajo juramento, son estas. Él había estado bebiendo durante 6 horas. Personal de la casa le había pedido 2 veces que se mantuviera alejado del ala de servicio. La agarró del brazo cuando ella pasó. Ella dijo, por favor, no. Soltó su brazo. Y fue el liberarse lo que lo provocó. El pequeño fracaso público. De eso frente a sus amigos. Él dijo algo. Ella le respondió algo. Y lo que ella le respondió no fue ni inteligente ni valiente. Fue, en sus propias palabras posteriores, le dije que estaba trabajando. Y él la golpeó una vez con la mano derecha cerrada en el lado izquierdo de la mandíbula y ella chocó contra la esquina de una mesa consola de mármol en su caída. Y de ahí provinieron la segunda y tercera fracturas. Había sangre en el suelo de un pasillo de servicio. En una casa donde 200 personas estaban comiendo salmón a 24 metros de distancia. Hay una versión de esa noche desde adentro. Y Tomasa la ha contado tantas veces. Ahora que puede hacerlo sin que se le quiebre la voz. El ala de servicio de esa casa es un pasillo con suelo de piedra, una cocina de preparación en un extremo. Y una escalera trasera. El personal de banquetes no son invitados y tampoco son muebles. Están en algún punto intermedio, lo cual es un lugar extraño para pasar una noche. Aprendes muy rápido en qué habitaciones eres invisible. Ella había estado trabajando desde las 4. Le dolían los pies de la manera específica que solo ocurre sobre la piedra. Alrededor de las 10:30, un invitado le había preguntado si el salmón era de granja o del mundo, y ella había estado pensando en esa frase durante 20 minutos y se la había enviado por mensaje de texto a su compañera de cuarto, que es como la línea de tiempo de la noche. Está fijada al minuto. El mensaje salió a las 10:41. A las 11, ella bajó por el pasillo con una bandeja vacía, y los 3 estaban en él, y el de en medio era el hijo del hombre cuyo nombre estaba en la puerta de entrada. Lo había visto 2 veces esa noche. Estaba borracho de una manera que ella reconoció, no torpe, sino tenso. La tomó del brazo por encima del codo, no con fuerza, de la forma en que tomas un brazo cuando tu intención es que el gesto sea notado por tus amigos en lugar de por la persona a la que le pertenece. Por favor, no, dijo ella, y se soltó.
Ella ha dicho una y otra vez que la frase que dijo después no fue valiente. Dije Que estaba trabajando. Ha sido elogiada por ello en 3 tribunales diferentes y lo odia cada vez porque sabe lo que realmente fue, que es una joven de 19 años tratando de ser educada con un hombre que la acababa de agarrar. Porque ser educada es lo que te enseñan a ser y eso no la salvó y nunca lo iba a hacer. Ella no recuerda la segunda y la tercera fractura. Ella recuerda el sonido que hizo la bandeja. Y recuerda estar en el suelo con la mano sobre la piedra y pensar con total practicidad que necesitaba encontrar su teléfono. Luego, un hombre de traje que nunca había visto estaba agachado junto a ella y diciendo su nombre en voz baja y él ya sabía su nombre, y ella recuerda haber entendido a sus 19 años en un suelo con la mandíbula en 3 pedazos. Que él ya sabía su nombre porque ya había conseguido una lista. Ella estaba en la ambulancia privada 11 minutos después. Tiene un recuerdo claro de ello, que es uno de los 2 paramédicos mirando al otro por encima de su cuerpo y diciendo, no, vamos al hospital regional. Y el otro diciendo, dijeron a la Clínica San José. Y el primero diciendo, no me importa. Francisco ha intentado 3 veces averiguar qué paramédico era ese. Nadie en el servicio lo quiere decir. Tiene un acuerdo permanente con un florista cerca de su base para enviar un arreglo floral a la sala de descanso de los paramédicos cada 21 de junio dirigido a nadie y nunca ha incluido una tarjeta. Y entonces la maquinaria se puso en marcha y la maquinaria era muy, muy buena. Quirino Salgado había sido oficial de policía en la segunda ciudad más grande del estado durante 19 años antes de que Tadeo Velasco lo contratara para dirigir la seguridad privada de la familia, y todo lo que sabía sobre cómo se construye un caso ahora lo usaba a la inversa y a toda velocidad. Llegó al pasillo en 90 segundos. Sacó a Leonardo de la casa y lo metió a un auto en 4 minutos. Puso a 2 de sus hombres en el pasillo con un trapeador y un rollo de bolsas de basura industriales. Tomó los teléfonos de los 3 miembros del personal que lo habían visto y les dijo con calma y amabilidad que la familia estaría revisando las grabaciones y que cualquiera que hubiera grabado algo en una propiedad privada durante un evento privado tenía un problema, y que si les gustaría simplemente desbloquearlos y dejarle confirmar que no se había grabado nada. Los 3 desbloquearon sus teléfonos. Él borró lo que encontró. Llamó a un servicio de ambulancias privadas que la familia había usado durante 11 años para que no hubiera ninguna grabación al número de emergencias y ningún reporte de los servicios médicos de emergencia del municipio. Y llamó a Verónica Montes a su casa a las 11:40 de la noche y le dijo que había habido un incidente, que una joven de su equipo había bebido demasiado y se había caído, y que la familia se iba a hacer cargo de todo. Y, por cierto, el calendario de eventos de la Fundación Velasco para los próximos 18 meses. Era algo de lo que le gustaría hablar con ella en la mañana. Verónica Montes tenía 4 empleados y un préstamo para una camioneta. Ella dijo, de acuerdo. Lo único que Quirino no controló fue el destino porque los paramédicos de la ambulancia privada le echaron un vistazo a una joven de 19 años. Con una mandíbula visiblemente desalineada y la llevaron al hospital regional en lugar de a la clínica que les habían indicado, lo cual es la única razón por la que hay una historia que contar. Francisco recibió la llamada a las 12:20 de la mañana. No de la familia. Ni del hospital, sino de la compañera de cuarto de Tomasa, a quien otra chica del equipo le había enviado una fotografía por mensaje de texto antes de que Quirino quitara los teléfonos, y quien había pasado 30 minutos decidiendo si era de su incumbencia. Condujo 130 kilómetros. No recuerda el trayecto. Lo que sí recuerda es al médico residente y las imágenes de la tomografía computarizada en el monitor de la pared y el sonido específico que
hizo su hija cuando intentó decir papá con su mandíbula en 3 pedazos. Recuerda estar parado en ese pasillo y comprender con total claridad que iba a tener que ser un tipo de hombre diferente en unas 4 horas en comparación con el que actualmente estaba en peligro de destrozar un hospital con sus propias manos. A las 2:15 de la madrugada, llamó a la policía del municipio de San Marcos y pidió que un agente viniera a tomar un reporte. Y un oficial vino y el oficial era educado y joven y anotó algunas cosas. A las 6:40 de la mañana, un detective llamado Rodrigo Delgado le devolvió la llamada y le dijo las palabras que Francisco sabía que llegarían desde él. Momento en que se enteró de quién era la casa. Señor, hemos hablado con los residentes. Su postura es que ella había estado bebiendo y se cayó. No tenemos testigos que digan lo contrario. No tenemos ningún vídeo. Y el reporte de la ambulancia privada dice lo mismo. Ahora, si eso cambia, detective, dijo Francisco, hágame el favor de anotarla. Hora de esta llamada. Señor, solo anótela. No estaba siendo dramático. Estaba construyendo la única cosa que realmente había sido bueno construyendo, que es un registro. Aquí está lo que ocurre con un hombre como Francisco Navarro, que los hombres como Tadeo Velasco fracasan constantemente en entender todo el modelo del mundo. De Tadeo Velasco era que todo es una negociación con una persona y cada persona tiene una bisagra. Encuentra la bisagra, aplica dinero, la puerta se abre. Nunca le había fallado. Él había comprado una modificación de zonificación, un asistente del Congreso, un decano universitario, 2 exesposas, y una vez la buena voluntad de un municipio entero al donar un ala de hospital cuando su hijo había enviado a una chica llamada Delia Casares a una sala de emergencias 2 años antes. También había comprado eso por 6.800.000 pesos y un acuerdo de confidencialidad. Y Delia Casares tenía 19 años y lo había firmado en una oficina en un edificio en el que nunca había estado antes, con un abogado al que conoció esa misma mañana. Así que cuando la hija de un hombre salió lastimada en su casa, Tadeo Velasco hizo lo que siempre había funcionado y lo hizo rápido y lo hizo personalmente porque creía que el toque personal era lo que cerraba el trato. Lo que no sabía, porque su propio abogado general no se lo había dicho, porque su propio jefe de seguridad no leía las cartas de compromiso de las auditorías. Porque nadie en esa familia había tenido nunca que saber el nombre de una persona que simplemente estaba haciendo un trabajo en su edificio, era que él hombre al otro lado del teléfono estaba en ese exacto momento a 7 días de entregar una evaluación independiente del programa contra amenazas internas de Villarroel a la Junta Directiva de Villarroel y a través del Plan de Acción Correctiva al gobierno y que, bajo las reglas en las que Francisco había pasado toda su carrera civil inmerso, una agresión violenta por parte de un individuo con autorizaciones Información Adversary Portable y que el canal para reportarlo no pasa por la oficina de la policía municipal ni por un fiscal ni por un municipio. Pasa a través de un portal. Va a la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad y se le pone una marca de tiempo y una vez que entra, no hay ninguna versión del universo en la que vuelva a salir. Tiene 10 minutos para entregarlo, había dicho Francisco. Y la razón por la que había dicho 10 minutos y no voy a arruinarlo es que no estaba haciendo una amenaza. Le estaba dando a un hombre una oportunidad para hacer que el reporte fuera innecesario. Porque si Leonardo Velasco se entregaba a la policía y era acusado, el reporte diría, el individuo se denunció a sí mismo y fue arrestado. Lo cual es sobrevivible. ¿Ocurre? Las empresas sobreviven a ello. Sí, en cambio. La familia lo suprimía, borraba vídeos, coaccionaba a testigos, falsificaba un ingreso médico y compraba a una proveedora de banquetes, entonces el reporte no. Se trataría de un chico borracho con mal carácter.
Se trataría del liderazgo de un contratista de defensa con autorización de seguridad ocultando activamente un delito grave violento cometido por un informante con autorización usando personal de seguridad vinculado a la empresa para intimidar a los testigos. Esos son dos documentos completamente diferentes. Uno es un mal mes. El otro es el fin de una empresa de 153.000 millones de pesos. Tadeo Velasco se rió y colgó, y Francisco Navarro se sentó en su camioneta en el estacionamiento del hospital durante 4 minutos con las manos al volante y luego abrió su computadora portátil. No escribió nada nuevo. Esa es la parte que a la gente le resulta difícil de creer. Todo lo que envió ya había sido escrito durante 9 semanas en un borrador de informe guardado en un disco encriptado. Las anomalías de los gafetes, los viajes al extranjero no reportados, el centro vacacional en el país equivocado, el reporte de incidente retirado por él. Empleado de menor rango. Lo que hizo Francisco en ese estacionamiento fue añadir un apéndice de 2 páginas, fechado y con la hora exacta, describiendo los eventos de la noche anterior tal como los conocía en ese momento, identificando al personal específico involucrado en la respuesta. Luego hizo 4 cosas en el siguiente orden y cada una de ellas tomó menos de 2 minutos. Transmitió el apéndice y el borrador subyacente al abogado general de Villarroel, Lorenzo Barrientos, con acuse de recibo porque, bajo las reglas, la empresa es la encargada de reportar, y una empresa que ha sido formalmente notificada por su propio auditor y no reporta dentro del plazo establecido ha cometido una segunda y peor violación. Presentó su propio reporte en el portal. Como individuo con una autorización de seguridad activa, lo cual era, porque una persona autorizada que se entera de información adversa sobre otra persona autorizada está obligada a reportarlo por sí misma. Su obligación no era un derivado de la de las empresas. Le envió un correo electrónico a la representante de seguridad industrial asignada a las instalaciones de Villarroel, una mujer llamada Trinidad, a quien había conocido 3 veces y que había sido asistente de un cirujano maxilofacial en una vida anterior y que hacía mejores preguntas que cualquiera en ese edificio, con un solo párrafo y el número de caso que el portal acababa de generar. Y llamó a Juan Corona y le dijo: saca el disco duro de mi casa esta noche. Ponlo en tu caja de seguridad y no me digas en qué banco está. Luego volvió a entrar y se sentó con su hija mientras ella dormía. Los 9 minutos no son realmente 9 minutos. A Francisco le han preguntado sobre ese número en 3 procedimientos separados y siempre lo corrige. Teléfono sonó 9 minutos después de que Tadeo Velasco colgó, pero nada de lo que ocurrió en ese lapso fue rápido. Simplemente ya estaba preparado. Aquí está lo que ocurrió en él. El portal generó un número de caso y una notificación automatizada a la representante de seguridad industrial asignada. Trinidad. Estaba despierta porque para entonces eran las 6:50 de la mañana y tenía un niño pequeño. Leyó el párrafo. Reconoció el nombre de la empresa al instante porque Villarroel estaba en una breve lista interna de instalaciones bajo un plan de acción correctiva, que es una lista en la que nadie quiere estar y que cada mañana es leída por más personas de las que uno pensaría. Hizo una llamada a su propio supervisor y usó una frase que tiene un significado muy específico en ese mundo. Mientras tanto, el acuse de recibo del correo electrónico a Lorenzo Barrientos regresó a las 6:47 minutos de la mañana. Lorenzo estaba en su cocina. Leyó un apéndice de 2 páginas que describía la incautación de teléfonos de testigos y grabaciones borradas en la casa del presidente de su junta, adjunto a un borrador de hallazgos que había visto personalmente en mayo y sobre el cual personalmente no había actuado.
Lorenzo Barrientos tenía 2 hijos en la universidad y una pensión y había sido abogado durante 31 años. Y comprendió en los 4 segundos que le tomó llegar al final de la página 1, que la única pregunta que le quedaba en la vida era de qué lado de la línea iba a estar cuando esto se convirtiera en un asunto de registro oficial. No llamó a Tadeo Velasco. Llamó a Catalina Ríos, la asesora externa de la familia, y le leyó el primer párrafo. Y Catalina Ríos, quien había sido contratada 90 minutos antes para hacer desaparecer la mandíbula rota de una joven, escuchó las palabras programa contra amenazas internas, información adversa ya presentada y número de caso, y comprendió que había entrado en un edificio completamente distinto al que pensaba que estaba. Esa era la persona al teléfono a las 6:56 de la mañana, respirando mal. Señor Navarro, mi nombre es Catalina Ríos. Represento a la familia Velasco y necesito saber exactamente qué es lo que acaba de hacer. Presenté un reporte, dijo Francisco. ¿Con quién? Con el gobierno. ¿Sobre qué? Señora Ríos. Él dijo, usted es abogada. Sabe que no voy a describirle el contenido de un reporte a usted, pero le diré lo que le dije a su cliente. Tenía 10 minutos para entregar a su hijo a la policía. Eso habría convertido las últimas 12 horas en una estupidez que hizo un borracho de 24 años. En cambio, se rió de mí. Así que, ahora es el otro asunto. Pudo escucharla pasar páginas. Pudo escuchar débilmente la voz de un hombre de fondo. No era la de Tadeo, sino la de Lorenzo. Lo que sea que haya iniciado, dijo Catalina Ríos, puede detenerse. No. Señor Navarro, quiero que escuche esto correctamente porque creo que está a punto de pasar un mes de su vida diciéndole a la gente lo que le dije. Francisco no había levantado la voz ni una sola vez y no lo hizo ahora. No es una ventaja para negociar. No es una exigencia. No hay ninguna cifra. Y no hay nada que usted pueda comprar porque ya está presentado y ya no me pertenece. Le pertenece a un número de caso. Observó a una enfermera acompañar lentamente a una mujer en bata por la acera. Su cliente pensó que esto era una negociación entre 2 padres. Nunca fue eso. Era un plazo de cumplimiento normativo y tenía 10 minutos y los usó para reírse. Ella se quedó callada. El señor Velasco quiere aceptar todo, dijo ella. ¿Todo? Lo que pidió. Entregará a su hijo esta mañana. Él hará, no importa cuál sea la cifra, no importa cuál sea el acuerdo, solo detenga lo que inició. No hay nada que detener, dijo Francisco. Pero aún así deberían entregarlo. Importará más adelante. Entregaron a Leonardo Velasco a las 9:15 de esa mañana, acompañado a la comisaría de la Policía Municipal por 2 abogados y sin que nadie lo fotografiara, y fue acusado de agresión agravada, y la postura pública de la familia a las 6 horas era que estaban cooperando plenamente. Para entonces, ya no importaba porque el tema con una maquinaria regulatoria es que no lee los periódicos. La primera orden de suspensión de labores llegó al edificio número 4 de Villarroel a las 2:40 de esa tarde. No fue dramática. Fue un correo electrónico de 2 párrafos de un oficial de contrataciones y suspendía el trabajo en un programa pendiente de una revisión de seguridad y a 11 ingenieros se les dijo que cerraran sesión y cerraron sesión y se quedaron sentados mirándose unos a otros. La segunda y la tercera llegaron a la mañana siguiente. Para el viernes, había 9 y los espacios clasificados en el complejo estaban cerrados y sellados, lo que significaba que 140 personas vinieron a trabajar, pasaron su gafete, y no tenían nada que estuvieran legalmente autorizados a hacer. El martes siguiente,
Llegó un equipo de evaluación y estuvieron allí durante 11 semanas y lo que encontraron no se trataba en absoluto de una fiesta. Encontraron las anomalías de los gafetes. Encontraron los viajes no reportados. Encontraron que un joven de 24 años con una autorización de seguridad provisional había llevado a cabo 2 recorridos en áreas restringidas para personas cuyas solicitudes de visita nunca habían sido procesadas. Encontraron el informe de incidente retirado. Y como ellos eran el gobierno y no un auditor, fueron y buscaron al empleado de menor rango que lo había retirado, un joven de 26 años llamado Octavio Pérez, y se sentaron con él durante 2 horas. Y. Octavio Pérez les contó lo que pasaba en esa empresa cuando escribes algo sobre el hijo del presidente. Encontraron los informes de gastos del jefe de seguridad, que mostraban que la empresa de seguridad privada de Quirino Salgado había recibido pagos durante 4 años desde una cuenta corporativa de Villarroel, mediante facturas codificadas como evaluación de vulnerabilidad del sitio. Lo que significaba que, cuando Quirino confiscó los teléfonos de 3 testigos y borró la evidencia de un delito grave a las 11 de la noche, lo hizo como un agente de facto de un contratista de defensa con autorización de seguridad. Esa única decisión contable tomada años atrás por un contador que intentaba ser eficiente fue lo que convirtió la fea conducta privada de una familia en una catástrofe de cumplimiento corporativo. El complejo volviéndose silencioso es la imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Así que voy a dársela a ustedes. La sede principal de Villarroel consta de 4 edificios y una celda de pruebas en 80 hectáreas. Y el trabajo clasificado se realizaba en el edificio número 4, que no tiene ventanas en 3 de sus lados, y una fila para pasar el gafete a las 7 de la mañana que solía salir por la puerta el viernes después de la 9ª orden de suspensión de labores. 140 personas pasaron su gafete a las 7 y no tenían nada que se les permitiera hacer. Las áreas restringidas estaban selladas literalmente con cinta numerada a través de las puertas y las cajas fuertes estaban bajo llave y las terminales estaban oscuras, y 140 ingenieros y técnicos y oficinistas de control de documentos se sentaron en una cafetería todo el día, porque enviarlos a casa habría sido una admisión de culpa. Y nadie en los pisos superiores podía decidir nada. Hay una fotografía tomada con el teléfono de alguien y que luego fue presentada como prueba por una razón no relacionada sobre esa cafetería a las 2 de la tarde. 60 o 70 personas en las mesas. Nadie hablaba mucho. Un hombre de unos 50 años haciendo un crucigrama. Es la fotografía menos dramática que jamás hayan visto. Y es la imagen de una empresa de 153.000 millones de pesos que está muriendo. Francisco ha visto esa fotografía. Se la mostró en una declaración Catalina Ríos, quien la deslizó sobre la mesa y le preguntó si había pensado en esas personas cuando presentó su reporte. Él dijo que sí. Dijo que había pensado en ellas a las 6:44 de la mañana en el estacionamiento de un hospital y que también había pensado en la mujer que había sido la oficial de seguridad de la instalación durante 6 años y que había escalado los mismos 4 problemas 11 veces, y en Octavio Pérez que había desescrito su propio informe honesto por lo que le pasa en ese edificio a las personas que escriben cosas y en Delia Casares que había firmado un párrafo. A los 19 años. Dijo que si la existencia continua de una empresa depende de que un delito grave violento permanezca sin ser reportado, esa empresa ya tomó la decisión y que el hombre que lo escribe no es quien la tomó. Luego dijo la frase que terminó la declaración testimonial 1 hora antes y es la única vez en 11 meses que Francisco Navarro dijo algo con enojo. Señora Ríos, presenté el reporte a las 6:44. Su cliente tenía hasta las 6:41. Si 140 personas quieren enojarse por
3 minutos, deberían enojarse con el hombre que los desperdició riéndose. Hay una cosa más sobre ese viernes, y es pequeña. Alrededor de las 4 de la tarde, la mujer que había sido la oficial de seguridad de la instalación durante 6 años, la que tenía la carpeta de sus propios correos electrónicos, salió a la cafetería, se paró al frente y les dijo honestamente a 140 personas que es una revisión de la acreditación de seguridad de la instalación. ¿Cuánto tiempo toma, qué busca, y qué les pasaría y qué no les pasaría a sus autorizaciones individuales? Le tomó 19 minutos. Nadie le había pedido que lo hiciera. A ella se le permitió jubilarse a tiempo en la primavera siguiente. Cuando salió el informe final del equipo de evaluación, el de ella fue el único nombre en el que apareció junto con la frase, el único control efectivo del programa. Guardó cada uno de esos correos electrónicos durante 3 años, y nadie los leyó nunca hasta que le costó el trabajo a 1100 personas. Y me gustaría que pensaran cuántos edificios en este país contienen actualmente a una mujer con una carpeta como esa. Y en la sexta semana, encontraron a Delia Casares. No la estaban buscando. Estaban entrevistando a antiguos empleados y una mujer que había dejado la empresa 18 meses antes mencionó de pasada que había ocurrido aquello de la chica en la casa del lago. Y el equipo de evaluación anotó la frase y alguien tiró de un hilo y el hilo condujo a un acuerdo de 6.800.000 pesos pagado desde un fideicomiso familiar a una joven de 19 años con un hueso orbital fracturado. Delia Casares tenía 21 años ahora y vivía en Nuevo León y había firmado un párrafo prometiendo nunca hablar de ello y había creído durante 2 años que el párrafo era un muro. No es un muro. Un acuerdo de confidencialidad no puede impedirte hablar con un investigador federal y no puede impedirte responder a un citatorio judicial. ¿Y el hombre que le dijo eso? Un martes por la tarde en un estacionamiento afuera de una universidad comunitaria fue Francisco Navarro, quien había conducido 6 horas para decírselo en la cara porque no creía que debiera decirse por teléfono. Lo firmé, dijo ella. Tomé el dinero. Tenía 19 años y el rostro roto. Francisco dijo, eso no es un defecto de carácter. Eso es un martes cualquiera. ¿Quieres saber qué es lo que realmente vine a decirle? Ella esperó. Usted no es la razón por la que volvió a suceder. Él lo es. Y usted está a punto de ser la razón por la que se detenga. Testificó 2 veces. La segunda vez, leyó su propio párrafo en voz alta, el que había firmado a los 19 años, y luego dijo, no creo que se me permitiera aceptar eso. Y la sala se quedó muy callada. Quiero tener cuidado aquí porque sería fácil decirles que Francisco Navarro ganó presionando un botón. Y no fue así. El reporte puso en marcha la maquinaria. Los siguientes 11 meses fueron una pelea a cuchillo. Los 11 meses intermedios no. Fueron un montaje de película. Las entrevistas del equipo de evaluación duraron de julio a octubre y revelaron cosas que nadie había ido a buscar. Encontraron que el sistema de gafetes tenía una función de anulación para supervisores que se había utilizado 41 veces en 2 años, 34 de ellas por las mismas 2 cuentas. Encontraron un registro de visitantes de un área restringida con 11 entradas con la misma caligrafía en 11 fechas diferentes. Encontraron que el grupo de trabajo de amenazas internas de la empresa no se había reunido en 14 meses y que las actas de sus reuniones para ese periodo existían de todos modos. Francisco fue citado a declarar 4 veces. La tercera duró 9 horas y fue la que habían preparado para quebrarlo. Y su teoría era razonable, que un padre cuya hija había sido lastimada no podía ser un auditor neutral y que todo después del 21 de junio era venganza disfrazada de cumplimiento normativo.
Catalina Ríos era buena. Lo vio línea por línea a través del apéndice, buscando un solo adjetivo, un solo lugar donde él hubiera caracterizado en lugar de registrado. En 2 páginas encontró exactamente uno. Había escrito que los hombres de Quirino habían limpiado el pasillo. Limpiado, dijo ella. Esa es una palabra muy descriptiva, ¿no es así, señor Navarro? ¿Los vio limpiar? No, señora. Yo no estaba allí. Esa palabra no debería estar en el documento. Debería decir que un testigo identificado informó que 2 individuos limpiaron el pasillo con un trapeador y bolsas de basura industriales. Y me gustaría que conste en acta que me equivoqué en eso. Ella lo miró durante un segundo más de lo que pretendía. No hay nada que hacer. Con un testigo que se corrige a sí mismo en contra de sus propios intereses. Simplemente acaba de hacer que cada una de las demás oraciones en el documento tenga más peso. Quirino Salgado no se quebró en una declaración testimonial porque los hombres como Quirino no lo hacen. Se quebró a lo largo de 8 semanas en una habitación con 2 agentes federales y un contador. Y lo que lo logró no fue la conciencia. Fueron las facturas. Había pasado 4 años facturando el trabajo de su empresa de seguridad privada a una cuenta corporativa porque era conveniente. Y. El día que le explicaron en qué convertía ese hecho a su lealtad privada. En un agente de un contratista de defensa con autorización alterando pruebas. Pidió un abogado y 11 días después pidió un acuerdo. Su declaración es de 31 páginas. Hay una oración en la página 9 que el fiscal leyó en voz alta 2 veces. Primero me encargué de los teléfonos porque los teléfonos son los que construyen un caso. Y luego estaba la junta directiva. Tadeo Velasco fue destituido como presidente. En febrero, 4 semanas antes de la revocación por un voto de la junta que él mismo había formado personalmente. No peleó en contra de ello, lo cual sorprendió a la gente. Las actas registran que habló durante 2 minutos y dijo, entre otras cosas, que había hecho lo que cualquier padre haría. 2 directores renunciaron ese día. Uno de ellos, un vicealmirante retirado que se había unido a la Junta 8 años antes porque le gustaba el misil, dio una entrevista después y dijo una frase que fue citada en todas partes. La empresa no perdió su autorización porque un joven lanzó un golpe. La perdió porque 11 adultos decidieron que el golpe era un problema de relaciones públicas. Fueron tras el de la manera en que el dinero persigue a las personas. Intentaron descalificarlo primero, con una carta de la firma de Catalina Ríos al gobierno, argumentando que su evaluación estaba viciada por un interés personal ya que su hija era una testigo denunciante. Era un argumento decente y fracasó por una razón que Francisco había construido desde adentro 7 semanas antes de que siquiera ocurriera la fiesta. Los hallazgos del borrador tenían fechas, versiones controladas, y habían sido transmitidos formalmente a Lorenzo Barrientos en mayo. No se había inventado nada después de que su hija saliera lastimada. Simplemente había dejado de proteger a Villarroel de sí misma. Fueron tras su negocio. 2 de sus 4 clientes lo abandonaron en un mes y ambos se disculparon y uno de ellos lloró por teléfono. Fueron tras su casa, no con nada demandable, solo con la versión moderna. Una camioneta estacionada al final de su calle durante 3 noches. Un hombre fotografiando su buzón de correo. Una serie de quejas presentadas contra el registro de su consultoría, y fueron tras Tomasa, lo cual fue el error. Una empresa de gestión de reputación, contratada a través de 3 intermediarios, armó un paquete sobre una joven de 19 años, 2 fotos de una fiesta en su primer año universitario, una multa de tránsito, un tuit de cuando tenía 15 años.
se lo entregaron a un blog local. Y el blog lo publicó, y durante aproximadamente una semana, las secciones de comentarios del municipio de San Marcos estuvieron llenas de personas que nunca la habían conocido explicando qué tipo de chica era. Tomasa no podía abrirla boca más de 9 milímetros en ese momento. Lo leyó todo, porque por supuesto que lo hizo. Y luego, un domingo por la tarde, con la mandíbula todavía inmovilizada por alambres, escribió 406 palabras en una nota en su teléfono y las publicó. Y no voy a reproducirlas aquí porque son de ella. Pero la esencia era esta. Nombró cada una de las cosas del paquete, admitió las 2 que eran ciertas, corrigió las 2 que no lo eran, y luego escribió una frase que lo terminó todo. Tienen todo el derecho a decidir que soy una mala persona. Eso no tiene nada que ver con si él me rompió la mandíbula o no, y noté que nadie ha dicho que no lo hizo. El blog eliminó la publicación en 11 horas. La factura de la empresa de reputación se convirtió más tarde en una prueba en el juicio. Para marzo, Industrias Villarroel había perdido su acreditación de seguridad de la instalación. No suspendida, revocada. Es algo poco común. Al gobierno no le gusta hacerlo porque lastima a los programas y lastima a los trabajadores. Y el registro muestra que no lo hicieron por la agresión. Lo hicieron por el encubrimiento, por un presidente de junta que dirigía una operación de seguridad personal desde una cuenta corporativa. Por un abogado general corporativo que se sentó sobre un hallazgo durante 7 semanas debido a un patrón documentado de represalias contra los empleados que escribían las cosas. 9 programas pasaron a manos de los competidores. 1.100 personas perdieron sus trabajos. Y. Quiero decir claramente que ese es un costo real y que Francisco Navarro piensa en ello, y que los hombres responsables de eso no fueron el hombre que llenó el formulario. Tadeo Velasco no fue acusado de ningún delito durante 1 año y medio. Y luego lo fue por conspiración para obstruir la justicia, manipulación de testigos, y esta es la que sus abogados nunca vieron venir, hacer declaraciones falsas al gobierno, porque en octubre él personalmente había firmado una certificación como presidente de la Junta, atestiguando que la empresa había reportado toda la información adversa que conocía. La había firmado 11 semanas después de que su hijo le rompiera la mandíbula a una chica en su casa. Quirino Salgado se declaró culpable de alteración de pruebas e intimidación de testigos y cumplió una condena de 26 meses. Y la Junta de Certificación del Estado revocó la licencia bajo la que operaba su empresa de seguridad. Lorenzo Barrientos, quien había hecho una sola llamada telefónica a la persona correcta en la peor mañana de su vida, cooperó plenamente y no fue acusado, pero de todos modos fue inhabilitado como abogado en un procedimiento que tomó 9 minutos, lo cual es un número que seguramente notó. Leonardo Velasco se declaró culpable de agresión agravada gracias a Delia Casares y gracias a Octavio Pérez y gracias a una asistente de banquetes de 19 años llamada Carla, que había sido una de las 3 personas del personal a las que les confiscaron el teléfono y quien resultó había hecho una copia de seguridad automática del vídeo en una cuenta en la nube que ella había olvidado que tenía. Gracias a todos ellos se declaró culpable del cargo real y no de un delito menor y cumplió 4 años de prisión. Verónica Montes perdió el contrato de la familia Velasco, obviamente, y casi pierde su negocio y finalmente testificó sobre la llamada telefónica de las 11:40, y hoy en día provee los banquetes, entre otras cosas, para una cena de becas del municipio de San Marcos cada mes de mayo, y Tomasa Navarro tuvo 3 cirugías, comió con un popote hasta mediados de octubre, regresó a la universidad en la primavera, no cambió nada de su carrera y se graduó en geología con una tesis sobre estratigrafía de cortes de carretera de la que su
Padre no entiende ni una palabra y ha leído 4 veces. Tiene 23 años. Ahora. Trabaja para un servicio geológico estatal. Tiene una pequeña asimetría permanente a lo largo de la línea de la mandíbula que no esconde y que dice que la hace lucir como si supiera algo. Hay una escena más que tengo que darles porque es la que Francisco cuenta. 8 meses después de iniciado el proceso, antes de la revocación, había un pasillo fuera de una sala de conferencias en un edificio federal y Tadeo Velasco estaba en él, solo por una vez, y miró a Francisco Navarro y le hizo la pregunta que claramente lo había estado comiendo vivo. ¿Cuál era la cifra? Dijo él. Esa noche. Si se lo hubiera preguntado en serio. ¿Cuál era? Y Francisco le dijo la verdad, que es que no había ninguna. Y Tadeo Velasco no le creyó. Físicamente era incapaz de creerle. Se quedó de pie en ese pasillo y dijo, todo el mundo tiene una cifra, con la voz de un hombre recitándola. Única escritura sagrada que posee. Usted tenía 10 minutos, dijo Francisco, y el precio era su hijo en la parte trasera de una patrulla. Esa era toda la oferta. Era más barato que cualquier cosa que haya pagado por cualquier cosa en su vida. Quiero darles las 2 escenas más pequeñas de toda esta historia porque son las que Francisco Navarro realmente lleva consigo. La primera es de la segunda semana de julio, 3 semanas después de la fiesta. La mandíbula de Tomasa seguía inmovilizada y había perdido 5 kilos, y tenía una pizarra blanca en la que escribía porque hablar le dolía y porque su padre tenía la costumbre de no escuchar los murmullos. Él entró a la cocina a las 6 de la mañana y había una nota en la pizarra con la letra de ella que decía, vamos a ser pobres. Ya había perdido a 2 clientes para entonces. Ella había estado en la habitación cuando llegó la segunda llamada. Él escribió debajo porque parecía él. Tono correcto, tal vez pobres con hambre no, pobres de vender la camioneta sí. Y ella volvió a tomar el marcador y escribió, bien, sigue adelante. Fotografió esa pizarra. Es la única fotografía de los 11 meses enteros que guarda en su teléfono. La segunda escena es de noviembre, y es la que les dirá lo que esto realmente costó. Hubo una audiencia en un juzgado estatal, una de rutina, sobre una moción que nadie recuerda ahora. Tomasa fue porque había decidido desde el principio que iba a estar en cada habitación en la que se le permitiera estar. No por desafío, dice ella, sino por aritmética. Una persona que está presente en todo no puede luego ser descrita ante un jurado por alguien que no lo estuvo. En el pasillo después, se le acercó una mujer de unos 50 años, con un buen abrigo, de rostro amable. Dijo que era amiga de la familia Velasco y que solo quería decir que estaba rezando por todos y que era una pena todo esto para ambas familias. Y luego dijo la frase que la gente suele decir, la que tiene la intención de sonar a compasión y en realidad es la última arma, la más barata. Él solo tiene 24 años, cariño. ¿De verdad quieres arruinar toda su vida? Tomasa podía abrir la boca 31 milímetros para entonces. Ella dijo. No, señora. Quiero la mía de vuelta. Él puede quedarse con la suya. Y se alejó. Y se subió a la camioneta y lloró durante aproximadamente 1 minuto y medio y luego dijo a través de los alambres, ¿podemos comprar malteadas? Y lo hicieron. Hay una parte de las repercusiones que no les he contado y que importa más que el dinero. 6 semanas después de la revocación, un hombre llamado Diego Corona, sin relación con Juan, el mundo es pequeño y está plagado de coronas. Presentó un reporte en un contratista de defensa distinto a 2 estados de distancia sobre los contactos no reportados en el extranjero de un gerente. Consta en los registros el porqué. Había leído un solo párrafo en una
Publicación comercial sobre el asunto Villarroel. Y el párrafo decía que el individuo que presentó el reporte original había sido atacado personalmente. Había perdido a la mitad de sus clientes, y le habían dado la razón en cada punto. Pensé que si le fue así de mal y aún así ganó, dijo Diego Corona, entonces. Esto funciona. Eso es lo que realmente produce un caso como este. No justicia exactamente. Justicia es una palabra demasiado limpia para 1100 personas perdiendo sus empleos porque el presidente de su junta no supo diferenciar entre un hijo y un activo. Lo que produce es un precedente en el sistema nervioso. Cierto número de empleados comunes en edificios comunes que ahora creen que el formulario aburrido es real. Francisco lleva una lista de los que conoce. Hay 9 nombres. En ella. Nunca ha conocido a ninguno de ellos. Esta es la razón por la que quería contarles esta historia y no es porque un multimillonario haya perdido su empresa. Los hombres ricos pierden empresas todos los años y eso no cambia nada. Es por la forma en que realmente ocurrieron las cosas. Un hombre con una hija lastimada no fue a buscar un arma y no pidió favores y no tenía un ejército secreto de antiguos compañeros de equipo. Llenó a tiempo un formulario que la ley le exigía llenar, habiendo hecho ya el trabajo. Aburrido, sin ningún glamour, sin ninguna emoción de dejar las cosas por escrito. Durante 9 semanas antes de tener ninguna razón personal para importarle. Ese es todo el truco y no está disponible para casi nadie en el momento y sí para casi todos por anticipado. Porque esto es a lo que sigo dándole vueltas. Si Francisco Navarro no hubiera estado ya dentro de ese edificio, si no hubiera pasado ya 9 semanas documentando anomalías de gafetes que no tenían nada que ver con él, entonces esa llamada telefónica en el estacionamiento del hospital habría salido exactamente de la manera que Tadeo Velasco esperaba. Habría habido una cifra. Habría habido un acuerdo de confidencialidad. Tomasa tendría un departamento en otro estado y un párrafo, así como Delia Casares tuvo un párrafo, y Leonardo Velasco tendría 26 años y estaría buscando a la tercera. La ventaja para negociar no vino de la lesión. La ventaja para negociar vino del trabajo que Francisco hizo cuando no había nada en juego. Así que, la lección que yo realmente me llevaría de todo esto es, el registro que guardas antes de necesitarlo es el único registro que alguna vez te salvará. Pónganle fecha. Envíenlo a alguien fuera de su propia casa. Escriban la versión aburrida, la que tiene números de gafetes y horarios, no la que tiene sentimientos. Y si alguna vez están en una posición en la que una regla les exige reportar algo, y sería muchísimo más fácil no hacerlo, esa regla no es papeleo. Esa regla es el único muro en el mundo que el dinero genuinamente no puede escalar. Y solo funciona así. Las personas de pie junto a él son del tipo que llenan el formulario. Y una última cosa, para cualquiera que alguna vez haya firmado un párrafo a los 19 años y haya creído que era un muro, no lo es. Vayan a preguntarle a alguien. Pregunten esta misma semana.